Historiator, un canal dedicado a la geopolítica, en especial la historia, geografía, política, religiones, lenguas, conflictos y las relaciones internacionales. Este vídeo estará dedicado a la sociedad de Grecia, los datos demográficos, las lenguas, las etnias y los grupos religiosos, y en particularidades de la población griega. Grecia tiene una población de algo más de 10 millones y medio de habitantes, lo que le coloca en el puesto 89 del mundo. Tiene una tasa de crecimiento negativa del menos 0,34%, y esto es debido a una tasa de fecundidad del 1,39 hijos por mujer. La tasa de reposición sería de 2,1 y sumado a una tasa de migración de 0,97 migrantes por cada 1000 habitantes. Además, el índice de mortalidad es de 12,05 muertes por cada 1000 habitantes. En este ranking es el 16 del mundo y la tasa de natalidad es de 7,72 muertes, lo que le coloca en el 224 del mundo. Estos datos hacen lo que demuestran que la población cada vez va en claro descenso. La esperanza de vida al nacer es de 81 años, con 28. Es el 40 mejor del mundo. En las mujeres, como siempre, es mayor, es de 84 años. Y en los varones, de 78,73 años. La edad media es de 45,3 años, el noveno del mundo. Un tercio de la población de Grecia vive en la región del Ática, con cerca de 4 millones de habitantes. Cerca de 2 millones de habitantes viven en la región de Macedonia Central. En Tesalia viven 700.000 habitantes. En Grecia Occidental, Creta, Macedonia Oriental y Tracia, 600.000 habitantes cada una. En Peloponeso y Grecia Central, 500.000 habitantes. En Epiro y Egeo Sur, 300.000 habitantes. En Macedonia Occidental y las Islas Jónicas, 200.000 habitantes. Y la región menos poblada es Egeo Norte, con cerca de 200.000 habitantes. El idioma griego se habla en Grecia y también en Chipre, además de ciertas comunidades en otros países. Tiene la particularidad de ser una lengua indoeuropea, que llegaron sobre el 2200 a.C. a la actual Grecia. A lo largo de su historia ha pasado por diferentes periodos, como el periodo micénico de 1600 a 1100 a.C. y el periodo antiguo, sobre el 800 al 300 a.C. Era justamente cuando se dividía en los grandes dialectos, el dórico, el jónico, el acadio, el eólico y el arcadio chipriota. En la actualidad, el griego moderno tiene diferentes dialectos importantes, como es el capadocio, el griego chipriota, el póntico y el sasconiano. En el mapa podemos ver diferentes comunidades que existen en Grecia. Los arrumanos, también llamados como valacos, son una comunidad que habla una lengua de origen latino, ya que son descendientes de las poblaciones de lengua latina instaladas en las regiones. Justamente llegaron en el 168 a.C. y a pesar de las diferentes invasiones y tratarlos de asimilar, todavía siguen. En su gran mayoría se dedican al pastoreo, sobre todo transhumante. En el siglo IX se producen las grandes invasiones de los pueblos eslavos. En Grecia han quedado dos grandes comunidades, que son los macedonios, llamados porque ocuparon la antigua región de Macedonia, y así como los búlgaros.
Grecia fue visitada por San Pablo. En Patras moriría San Andrés. Y Tito, el compañero de San Pablo, evangelizaría en Creta. A finales del siglo II habían comunidades cristianas en las principales ciudades. De las ramas del cristianismo, la ortodoxia es la principal en Grecia. Unos 6,5 millones serían fieles de la Iglesia Ortodoxa griega, unos 4 millones del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla. Se calcula que hay más de medio millón de viejo-calendaristas, además de 100.000 de la Iglesia Apostólica Armenia y unos 3.500 de otros grupos minoritarios. Aparte, nos encontramos que hay unos 1.800 en el monte Athos. En el mapa está señalado en rojo. Iglesia Ortodoxa griega. En 1833 se declararía independiente del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla. En 1850 se reconoce su independencia. En el siglo XX hay dos fenómenos de vital importancia. El primero sería la adopción del calendario gregoriano y abandonando el calendario juliano. Esto provocaría que parte de sus fieles crearían la Iglesia Ortodoxa griega viejo-calendaristas. Por otro lado, también en 1128 se produce una especie de cesión temporal de las diócesis metropolitanas del norte de Grecia, aunque oficialmente siguen bajo el Patriarcado Ecuménico de Constantinopla. El Patriarcado Ecuménico de Constantinopla se creó en el siglo IV, aunque realmente fue fundado por San Andrés. Nos encontramos que divide Grecia en tres zonas. La Iglesia Ortodoxa de Creta, la cual es semi-independiente, y además de nuevos territorios, donde se concentra la mayoría de sus diócesis, y la provincia eclesiástica de Dodecaneso. La Iglesia Ortodoxa de Creta, como he dicho anteriormente, es una iglesia semi-autónoma del Patriarcado Ecuménico. Las iglesias viejo-calendaristas siguen el calendario juliano. No aceptaron que la iglesia se pasara al calendario gregoriano. La Iglesia Apostólica Armenia tiene sus fieles en los propios armenios, sobre todo llegados en el siglo XIX y siglo XX, huyendo sobre todo del genocidio armenio que se estaba produciendo en parte de Turquía. Tiene la característica de ser una iglesia miafisita. El monte Athos es una república monástica. Se compone de 20 monasterios. Algunos de ellos son de otras denominaciones: georgianos, serbios, romano, búlgaro y ruso, aunque la gran mayoría son griegos. Tiene la particularidad en la que es como una situación que es semi-autónoma de Grecia, por lo tanto pueden incumplir las leyes que se dictaminan por parte de Grecia, como la entrada de mujeres a la región, entre otras particularidades. La ONU reconoció al monte Athos como Patrimonio de la Humanidad. La Iglesia Católica llegó en el siglo XIII tras la Cuarta Cruzada. Se instalaron diferentes comunidades, sobre todo venecianas, los cuales obligaron a los diferentes sacerdotes ortodoxos a hacer el rito latino. Sin embargo, hay una pequeña comunidad que es la Iglesia Católica griega de tradición bizantina, la cual las ceremonias y todos los ritos son iguales que los ortodoxos, pero son parte de la Iglesia Católica. Así pasa igual con la Iglesia Católica Armenia de tradición armenia, la cual tiene una pequeña comunidad que le ocurre lo mismo. Todos los ritos son armenios, pero obedecen al Papa.
El protestantismo llegó a Grecia en el siglo XIX. El Islam, llegado a Grecia en el siglo XIV con la invasión turca. En la actualidad es seguida por 660.000 fieles. De ellos hay 140.000 en Tracia Occidental, donde están protegidos por diferentes tratados firmados por Grecia. De ellos, 90.000 son turcos, 35.000 son pomaks, que son búlgaros islamizados con gran utilización de palabras turcas en su idioma. 5.000 de ellos son gitanos. Además, hay más de medio millón que viven en otras partes de Grecia. Algunos viven en el Dodecaneso. Estos no están protegidos y además, en su gran mayoría, son de origen inmigrante. Hay unas pequeñas comunidades hamadiyas, sufíes y chiitas, aunque en realidad la gran mayoría de la población musulmana es de origen sunita y además hanafi. Los kurdos son unos 40.000. Llegaron en los años 80 y 90, huyendo de las persecuciones en Turquía. He dejado un enlace aquí arriba para saber más sobre los kurdos. El judaísmo en Grecia es seguido por 5.500 fieles. Viven sobre todo unos 3.000 en Atenas y unos 1.000 en Tesalónica. Se dividen en varios grupos. Están los romaniotas, los cuales son judíos griegos, que tienen la particularidad de que algunos de ellos hablan yebánico, judeo, judío griego. Luego lo encontramos los askenazíes, que llegaron sobre todo en el siglo XIV, y los sefardíes, que llegaron a finales del siglo XIV y sobre todo XV, que son los que salieron de España. Los sefardíes hablaban ladino o judío español y se concentraron sobre todo en Tesalónica. Sufrieron gran parte y mucho durante la época del Holocausto. En la segunda mitad del siglo XX se crearían diferentes grupos de las religiones neopaganas, los cuales usan ritos de la religión griega antigua. Son unos 2.000 fieles, agrupados sobre todo en dos grupos. La Iglesia de Jesucristo y los Santos de los Últimos Días, más conocido como mormones, tiene unos 804 fieles y no tienen templo en Grecia, aunque los más cercanos son los de Roma y Kiev. La Iglesia de la Cienciología tiene unos 500 seguidores, tiene una sede en Atenas y también opera la Fundación de Ayuda contra las Drogas. Los primeros cienciólogos llegaron en 1968 y en 1995 intentaron ser registrados como religión oficial. ¿Qué tema te gustaría que hablase? Déjamelo en los comentarios.